8 de la mañana con 45 minutos. Hemos vivido unos momentos de preocupación por... de repente se cayó todo. ¿Para qué contamos? No digamos nada. No, es que es impresionante porque entre la neblina no estábamos conversando. Una neblina impresionante. No, estábamos conversando con la Carola de que esto se parecía a la película esa... The Mist. The Mist. ¿Ah? De Stephen King. Peliculón. Claro, un peliculón fantástico. La niebla. Y de repente nos quedamos sin poder salir al aire y se venía la neblina. Hicimos una serie de conjeturas de quién podía estar detrás de esto. Pero no lo vamos a decir. No, se cae de Maduro en todo caso, pero de alto. Ya, 8:46, Sebastián Aguirre. ¿Cómo estás con Agenda Económica? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carola? Buenos Fernando. días. ¿Qué tal? Muy bien, menos mal que alcanzamos a recuperar la señal rápido porque viene bien noticiosa esta agenda económica de hoy día y con un tema en particular muy importante que tiene que ver con la paralización en la mina Escondida. Estamos hablando del yacimiento productor de cobre más importante del mundo, para que tengamos una dimensión de esta noticia, porque es una noticia mundial, digamos, y está en los principales sitios especializados también en el ámbito minero. ¿Por qué tan relevante? Porque ayer finalmente el sindicato número 1 de trabajadores de Minera Escondida ha resuelto comenzar con esta paralización total de funciones. Se van a huelga legal después de que no dieran resultado las negociaciones que habían llevado hasta ahora con la empresa. Y tampoco aceptaran entrar en este periodo de mediación de otros 5 días que podía albergarse bajo el alero de la Dirección del Trabajo. Es el sindicato número 1 el que está paralizando y que afilia al 98,5% de los operadores y mantenedores, por lo tanto no resulta factible producir, digamos, sin ellos. Esto significa una paralización bien relevante, va a significar una interrupción importante de la producción minera en nuestro país y hay antecedentes también bien relevantes respecto a la forma en la que se está llevando la negociación, que sorprenden de alguna forma por la envergadura de los números. El sector minero, sabemos, es uno que mueve mucho dinero y es efectivamente el reflejo de eso lo que está ocurriendo con esta negociación. La empresa dice que hizo una oferta de 27 millones de pesos para cada trabajador, por supuesto, para poder llegar a término en esta negociación. Ofrecía también un reajuste salarial de 2% y también bonos de salud y educación varios. Sin embargo, eso no fue acogido por el sindicato, que lo consideran todavía insuficiente. De acuerdo a lo que ha trascendido de estas negociaciones, al parecer uno de los puntos de conflicto sería aquel que tiene que ver con los bonos de producción de la empresa, de lo que ofrece. Y lo que dice BHP es que lamentan que el sindicato haya, digamos, rechazado la posibilidad de seguir negociando, de seguir conversando. Exacto, porque estaba la posibilidad de seguir por otros 5 días esta negociación tutelada por la Dirección del Trabajo con su mediación. Pero finalmente el sindicato declinó hacerlo en una decisión que se toma en base a demandas fundamentales, dice el comunicado del sindicato de los trabajadores. ¿Qué están demandando básicamente? Respeto a los tiempos de descanso, mantención de la actual alimentación en faena, el uso efectivo de la sala de lactancia de madres trabajadoras, ajuste de bono variables, ese es el punto clave pareciera, por situaciones ajenas a trabajadores, y la eliminación del tope de 11 años de indemnización por años de servicio, entre otros puntos. Es bien interesante la forma en la que se está desarrollando esta negociación, porque ya lo decíamos, es el yacimiento más importante de cobre en el mundo, pero también porque de alguna forma establece cuál va a ser la vara para el resto del sector. Acá vienen negociaciones bien importantes. Según el Diario Financiero, hoy día quedan 35 procesos de negociación en el mundo de la minería durante este año. Por lo tanto, lo que ocurra acá en Escondida puede ir fijando parámetros. Por supuesto que los bonos que acuerden entre Escondida, BHP y el sindicato no son extensibles, digamos, en términos de la magnitud de lo que pueden demandar otras empresas, porque esta es la mina más importante de cobre. La más grande. Ayer ya paralizó, hoy día también. Me imagino que hay una cuantificación de cuánta plata se pierde ahí, pero... Son cerca de 30 millones de dólares diarios en producción. Imagínate. Que quedan en el camino. Porque no toda la gente puede saber que cuando hablamos de cobre uno tiende a asociarlo a empresas estatales. En este caso no. Escondida es una empresa que tiene como propietarios a BHP, Meriton, que tiene el 57,5%, tiene a Río Tinto, también con 30%, y una empresa japonesa, GECO, con el consorcio. 12,5%, claro, consorcio. Y desde ese punto de vista
Esto es una situación que no está necesariamente asociada a lo que hemos visto antes en encuentros entre empresas que están asociadas a los fenómenos de Codelco con el Estado. Bueno, es un problema que está asociado con las empresas. Exacto, y es un sector, digamos, que tiene negociaciones bien duras en general, y Escondida en particular se anota el récord de la huelga minera más larga de la historia. 44 días paralizaron en 2017, y ya vamos a profundizar en ese punto, escuchando a algunos expertos también a los que consultamos respecto al efecto que esto puede tener. Pero antes de eso, déjeme detenerme en un punto. El número 6 de los 7 que incluía este comunicado del Sindicato de Trabajadores dice lo siguiente: el sindicato, esto es una advertencia bien importante, tiene un fondo de logística varias veces superior al que tuvo en la huelga del año 2017, contando con convenios de crédito para todos sus socios para financiar necesidades básicas familiares por un periodo muy prolongado. Es una advertencia de que los trabajadores están dispuestos, y no solo dispuestos, sino que tienen los recursos para hacerlo, a una paralización larga. Según el diario Mercurio, reveló hace algunos días atrás en una nota, ese fondo de apoyo ya sumaba cerca de 900 millones de pesos de aportes de los mismos trabajadores, que en el fondo les permite extender esta paralización sin mayores problemas desde el punto de vista de la implicancia doméstica que puede tener un paro de esta naturaleza. Habían acordado además un crédito con una cooperativa que les permitía acceder a cerca de 2,4 millones de pesos en un crédito blando para poder enfrentar contingencias también en caso de que esta paralización se extienda por mucho tiempo. Y ese punto es bien relevante porque suena a una advertencia de que están dispuestos acá a llegar hasta el último día, digamos, con esta paralización, y eventualmente movilizarse por largas semanas. Entonces hay que tener ojo con eso, porque puede ser una señal bien clara respecto a una extensión mayor incluso de esta paralización en Escondida. Conversamos con Juan Ignacio Guzmán, gerente general de Gem Mining Consulting, respecto al impacto que esto puede tener en la economía local. Y es bien interesante los datos que aporta para dimensionar qué efecto tiene esto en el PIB chileno. Escuchamos. Escondida produce el 4% de la producción mundial de cobre refinado. Ahora, respecto al impacto que podría tener en la economía local, tenemos que recordar que Escondida genera alrededor del 3% del PIB del país. La última huelga que vimos de la empresa el año 2017 afectó la producción en 120.000 toneladas de cobre fino. Y si bien la producción anual alcanza 1.100.000 toneladas de cobre fino, y lo que podría estar en riesgo es alrededor del 10% de esa cantidad, en términos concretos, a nivel anual, es poco probable que veamos un impacto significativo. Pero durante el tercer trimestre de este año sí podría haber un impacto negativo en el PIB en la medida que la huelga Escondida se mantenga por lo menos un mes. 3% del PIB del país. Harto, ¿eh? Eso que ese 3% que parece como una cosa muy poquitita, cuando lo llevamos a el término de producción de cobre, donde hay tantos actores metidos, es enorme. Es mucho. Un 3% sí, para un solo yacimiento, para una sola faena a lo largo del país, bien relevante. Y el paro del año 2017, que era el último antecedente que teníamos, que duró 44 días, como les contábamos, generó cerca de 740 millones de dólares en pérdidas y una contracción de cerca del 1,3% del PIB de ese año. Pero además viene el tema que ya les mencionaba respecto a las expectativas que se generan en otros yacimientos y en otras negociaciones colectivas. De hecho, hay otra en curso que vincula a la mina Caserones. El sindicato de trabajadores, uno de los 3, que reúne a 270 trabajadores, también declaró la huelga después de que fallara el proceso de negociación con la empresa controladora, que es Lundin Minerals, una empresa canadiense. Este es un yacimiento que está cerquita de la frontera en Argentina, a cerca de 4.600 metros de altura. Es de tamaño mucho menor, por cierto, al de Caserones. Es como 10 veces más, o sea, en términos de la cantidad de trabajadores, Escondidas son como 2.800 más o menos los que de trabajadores. Están paralizados ahora. Y esto como 10%. Sí, es mucho más pequeño. Pero las igual, señales que dan al mercado, de hecho, en el análisis de un reporte que escribió la agencia Reuters, de una consultora británica, Jefferies, mencionaban que el impacto en términos de producción de cobre a nivel global no iba a ser tan relevante, pero sí podía ser importante en términos de las expectativas que se generan en las negociaciones mineras acá en Chile y eventualmente afuera. Como decíamos, establece cierta vara. Estas son empresas privadas, no estamos hablando de Codelco. Sí.
se pregunta hasta qué punto esto puede ser una negociación entre los trabajadores, esto es huelga legal, entre el sindicato y la empresa, o por el efecto que tiene cuando eventualmente debiera incorporarse algún actor del gobierno, ¿no? Como para hacer de mediación, la dirección del trabajo eventualmente, o la ministra del trabajo. O minería. O minería también. O de minería, Aurora sí. Williams, Kenneth Jara. Bueno, por ahora esto se mantiene como una negociación entre las dos partes, con la posibilidad de retomar las conversaciones, dicen desde el sindicato, y es lo que espera también la empresa. Eventualmente la dirección del trabajo puede generar ahí algún camino. Esto está recién comenzando y probablemente si es que escala y se alarga por mucho tiempo, para el gobierno también será de interés que esto se resuelva pronto, sobre todo por el efecto económico que puede generar en la actividad. Ya lo escuchábamos en el análisis de Juan Antonio Guzmán, en el tercer trimestre en particular. O sea, el efecto que esto puede tener en el IMASEC puede ser bien relevante. Ahora, desde el gobierno no se han pronunciado, no sé si les corresponde todavía hacerlo tampoco. Y la dirección del trabajo, la entidad estatal, digamos que sí tiene que involucrarse en el proceso y lo ha hecho. Y perdona, Seba, hay perspectivas también que eventualmente alteran el precio del cobre en esto. Bueno, también, claro. Porque como estamos hablando del principal productor, del primero a nivel mundial de cobre, estamos hablando de un actor relevante en el mercado, en uno que ha tenido una tendencia a la baja en el último tiempo en el precio. Estuvo por debajo de los $4 la libra, incluso en las últimas semanas, pero hay otros factores que se empiezan a conjugar. Escondida puede producir menos, pero también entra en juego la demanda que hay hoy día por cobre y del principal comprador, que es China. De hecho, conversamos con el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Rodrigo Wagner. Escuchemos qué fue lo que nos dijo. Nosotros vemos que cuando hay una mina de tamaño grande que se va a una huelga, vemos que en los primeros 5 días, más o menos, el precio internacional del cobre está 5% más arriba. Esto no quiere decir que va a subir el precio. Primero, estamos mirando la historia, no el futuro. Pero segundo, hay veces donde la tendencia es a la baja y esto es lo que hace es que mitiga la tendencia a la baja, que es un poquito lo que está pasando hoy día. Segundo, es cuando los inventarios están bajos. Eso es un poquito menos claro que se ve ahora porque hay un relativamente buen tamaño de inventario, ¿cierto? Eso en realidad podría mitigar los efectos que estamos encontrando. Ahí está, entonces se juegan varios factores. ¿Cuánto va a demandar China en las próximas semanas? ¿Cómo se comporta ese inventario? Es decir, el cobre que está acumulado en bodegas a nivel mundial y que se está comercializando también por estos días. Por lo pronto, hoy día el precio del cobre está más o menos estable, cotizándose cerca de los $4 la libra, con una leve alza para el día de hoy. Veremos cómo va a impactar eso en los próximos días. Probablemente si se empieza a prolongar y si no se ve pronta solución a la huelga, el efecto vaya a ser bastante más notorio. Vamos a ir a otro tema para hablar también de inversiones, y si en las últimas semanas habíamos destacado algunos proyectos de inversión anunciados a nivel nacional bien importantes, ayer hizo noticia la decisión del Servicio de Evaluación Ambiental de Antofagasta de poner término anticipado a la evaluación de un proyecto multimillonario que estaba empujando la empresa eléctrica Colbún. Era por $1.400 millones, o es un proyecto por $1.400 millones, porque si bien esta decisión pone freno al trámite, no termina con la iniciativa definitivamente. Esta es la central de bombeo Paposo de Colbún. Es un proyecto súper innovador, dicen desde el sector, uno de los más innovadores, de hecho, en el ámbito energético en nuestro país y en Latinoamérica. Utiliza agua desalinizada para el proceso y se genera energía sobre esa base para inyectarla en aquellas horas de mayor demanda. Y de esa forma entonces Colbún se podía transformar en un pionero también en el desarrollo de nuevas tecnologías asociadas a la energía renovable en nuestro país. El monto es realmente impresionante, son $1.400 millones. Y de esta forma entonces la iniciativa buscaba marcar cierto camino también para el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Sin embargo, el Servicio de Evaluación Ambiental, con más de 15 organismos que participan del proceso, finalmente mantuvo sus reparos respecto a esta iniciativa, y de esa forma entonces pone término anticipado a la evaluación. De todas maneras, la empresa puede solicitar un reingreso de la iniciativa para seguir adelante con este proyecto. Y desde la misma empresa han manifestado su molestia, digamos, por las explicaciones que ha dado el servicio ambiental. La compañía discrepa categóricamente
de que los argumentos esgrimidos tengan mérito suficiente para justificar este término anticipado. Eso es lo que han planteado desde la empresa, pero de todas maneras hay espacio todavía para que esto pueda seguir adelante. Bien relevante en todo caso esto en una mirada más amplia sobre los cuestionamientos que hay respecto a la forma en la que se están llevando adelante todos estos procesos de evaluación ambiental en nuestro país. Es un tema crítico, desde el sector privado dicen que está entrampando la inversión en Chile bajo ese prisma, digamos, es bien interesante lo que está ocurriendo con esta iniciativa. Y por último, para cerrar nada más, no podemos dejar pasar por alto también la visita a nuestro país del CEO de la empresa probablemente más importante, más bullante de Latinoamérica por estos años. Hablamos de Mercado Libre, una empresa que ha roto varios paradigmas en los últimos años y que se ha transformado también en una punta de lanza del sector de emprendedores tecnológicos en nuestra región. Esta es una empresa gigante, no hablamos colombiana, de una startup. ¿no? Argentina. Mercado perdón. Libre es Argentina. Y el fundador y presidente de esta empresa, Marcos Galperín, estuvo acá en Chile el día de ayer, vino a un evento de la misma compañía y dio algunas reflexiones bien interesantes. Fíjense que Chile es el mercado que para la empresa fue el más importante porque fue el lugar donde más crecieron en los últimos 5 años. Después de la pandemia, con el boom que vino asociado al comercio electrónico, producto del confinamiento en ese año 2020, Chile se transformó en un mercado súper relevante, a pesar de ser pequeño, muy importante por la penetración que habían logrado. Y de esa forma entonces nuestro país se ha transformado en un lugar de apuesta desde el punto de vista del desarrollo no solo del negocio, sino también como plataforma tecnológica bien importante. Más que nunca la apuesta en Chile no solo se mantiene, sino que aumenta, ha dicho el empresario trasandino, que entre otras cosas ha generado, por ejemplo, centros de logística bien importantes, ha aumentado la dotación de trabajadores también en los últimos años producto de esta demanda, y de acuerdo a la visión que tiene Galperín, se ha convertido Mercado Libre en el retailer más importante de Chile. Y eso es bien llamativo porque uno dice, bueno, Mercado Libre en la práctica no tiene tiendas, ¿no? ¿Cómo va a ser un competidor para Falabella, París? A través de Internet, básicamente. Exacto, y con centros de logística desde los que distribuye los productos. Bueno, el análisis que hace él es bien interesante. Nosotros tenemos 30.000 pymes, dice, vendiendo en Mercado Libre. Juntas somos el mayor retailer de Chile. Y es bien interesante porque cambia de alguna manera la lógica. Mercado Libre tiene una logística súper desarrollada, muy eficiente, que le permite llegar en menos de 24 horas con un producto a la casa de los clientes. Una capacidad que cada pyme por sí sola no podría desarrollar nunca, ¿no? Porque es costosísimo. Bueno, Mercado Libre le ofrece ese canal de venta y eso es interesante porque de alguna manera une fuerzas de pequeños productores a través de el canal de venta que tiene Mercado Libre muy desarrollado. Por ejemplo, la competencia histórica de Mercado Libre en el mundo es AliExpress. Claro, que podría ser, porque tiene de todo y te lo manda, pero la velocidad de Mercado Libre es tremendamente insuperable en ese sentido. De hecho, Falabella ha hecho esfuerzos por potenciar su canal digital, París también, y no han podido competir derechamente con la eficiencia y la velocidad que ha mostrado Mercado Libre. Los últimos resultados además fueron muy buenos para la empresa a nivel global, no solo acá en Chile. Sus acciones están disparadas en la bolsa, después de sus resultados subieron más de 10% en Estados Unidos. Es una empresa que está cambiando de alguna manera la forma del juego, del comercio y, ojo, también en el sector financiero. De hecho, anunciaban que iban a lanzar pronto una tarjeta de crédito asociada a su canal Mercado Pago. Tiene Mercado Pago, además. Sí, exacto. Y ahora, harto músculo financiero ahí, ojo con esa competencia también, bien interesante. Ya. 9 de la mañana con 4 minutos, Sebastián Aguirre y la agenda económica como cada día. Muchas gracias, Sebastián. Bien, nos vemos mañana. Nos vamos a la pausa, al regreso analizamos la contingencia en Voces del Poder. No se vayan.